Hoy tenemos una maratónica jornada en las grandes ligas, con 19 juegos en total, por los 4 reprogramados que no se pudieron llevar a cabo ayer por condiciones climatológicas. Nuestras sugerencias para el Fantasy de este 2 de julio son las siguientes. En la receptoría traemos a Cal Reday de los Marineros de Seattle, quien ha estado muy apagado en los últimos 24 turnos, apenas ha dado 4 hits y un jonrón para un gélido promedio de 167. Se espera el despertar de este toletero, líder en cuadrangulares de la Liga Americana. En primera base, Wilmer Flores de los Gigantes de San Francisco, que está en una crisis de resultados que afecta a quien venía teniendo un desempeño excepcional, pero se ha congelado al igual que el equipo. No impulsa carrera en los últimos 3 juegos y se ha detenido en 55. En segunda base, Jackson Holliday de los Orioles de Baltimore, que batea apenas para 161 en los últimos 7 juegos. Un hit en 9 turnos frente al picheo de los Vigilantes de Texas. A tenerlo en cuenta hoy contra Eovaldi. El shortstop será Massie Winn de los Cardenales de San Luis, quien ha dado la cara, aunque su equipo se ha llevado 2 blanqueos de los Piratas de Pittsburgh. Por lo menos ha podido dar 2 hits en 7 turnos ante los Bucaneros. Mantiene buen ritmo en los últimos 27, sonando 9 hits para 333 de averaje. La tercera base estará defendida por Austin Riley de los Bravos de Atlanta, que ayer bateó de 4-3 contra los Angels, siendo el más destacado a la ofensiva. Se espera que hoy pueda contribuir al éxito de los Bravos frente a los Celestiales. En los jardines, Ronald Acuña de los Bravos de Atlanta, que buscarán devolver la moneda a los Ángeles Angels, quienes le ganaron por blanqueada en la jornada de ayer. Acuña mantiene un ritmo demoledor en apenas 35 juegos que ha participado, aunque en los últimos 22 turnos apenas batea para 136 sin cuadrangulares. Byron Buxton de los Mellizos de Minnesota, que vienen dando tumbos. Ayer perdieron contra los revoltosos Miami Marlins. Hoy se espera que nivelen la serie y Buxton debe ser factor importante para sacar a los Twins de la mala racha. Cody Bellinger, que ha estado encendido bateando para 387 en los últimos 31 turnos, con 12 hits y par de vuelacercas, pero no ha sido suficiente para salir airoso de los compromisos, y el puesto de honor de los Yankees en el este de la Americana peligra ante el acecho de Toronto y Tampa Bay Rays. El bateador designado será Giancarlo Stanton de los Yankees de Nueva York, por quien se espera el despertar y que contribuya a acabar con la crisis de los Bombarderos del Bronx, quienes hoy pudieran perder la punta de la división este de la Liga Americana a mano de los Azulejos de Toronto. El público de Yankee Stadium espera que caiga el primer misil en las gradas. El pitcher Will Warren es nuestra primera opción para defender el fantasy. Los Yankees necesitan salir del bache y confían en el diestro, que tiene 5-4 con 4.37 de efectividad en 17 aperturas. Acompaña Logan Gilbert de los Marineros de Seattle, un fijo en nuestros pronósticos. No hay duda de la calidad de este lanzador. Este año lo han castigado las lesiones y el equipo no es una maravilla a la ofensiva. Esperamos que la dupla Gilbert-Relay sumen unos buenos puntos en el fantasy. Te invitamos a que veas el resumen diario de la MLB y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las grandes ligas. Este ha sido nuestro pronóstico para el fantasy de hoy. Será hasta el próximo programa.